Una entrevista especial en la que personalmente estaba muy a gusto el poder hacerla y poder disfrutar de este tiempo que tenemos por delante. Ya saben que esta es su sintonía, que es Radio y Televisión Vida, que nos pueden ver en directo ahora, en este momento, y después en podcast, en televisión a la carta, etcétera. Así que un abrazo, bienvenidos a este tiempo tan especial donde vamos a conocer la vida de dos personas muy especiales, y paso a saludarles ya. Comenzando por las damas, si me permites, Norberto, con Nilda Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Pepi, buenos días. Muy bien, gracias. Sí. Con mucho gusto, mucho gozo de estar aquí. Un privilegio, un honor. Qué bueno. Gracias realmente, gracias. Y gracias al Señor por sobre todas las cosas. Sí, claro que sí. Claro, pues encantada, de verdad. Gracias, y a Pepi. Norberto, bienvenido, su esposo. Esposa de Nilda, matrimonio ambos. Encantada de poder saludarte. Siempre estábamos diciendo, su sitio era en la pantalla de atrás. Sí, era un salto. Era ¿Sí? un salto como en las películas, que los personajes dan un salto de la pantalla a la realidad, y bueno, yo he dado justamente un salto hacia la realidad. No te imaginas la ilusión que me hace el que pueda estar aquí físicamente. Después, yo creo que lo conocen del programa En Buena Compañía, sí, seguro que sí que lo conocen, que era a través, vía Skype, ¿no? Vía Skype. Ahí nos comunicábamos. Y hoy te tenemos aquí en persona, y no solamente tú, sino con tu esposa Nilda. ¡Qué bendición! Muy bienvenidos a los dos. Gracias. Y esperamos poder conocerles un poquito. Vale, muy bien. Eso Estamos es a tu bueno. disposición. Qué bueno, pues si os parece, empezamos por Nilda, ¿sí? Muy bien. ¿Tú dirás? Sí, nos gustaría conocerte. Después iremos a ver el momento en que vuestras vidas se unieron, ¿no? Pero antes conocer un poquito de la vida de Nilda, ¿no? ¿Dónde naciste? De tu familia. Me decías algo tan bonito de tu madre, de recién nacida. Sí. Pero un poquito de todo eso. Bueno, mira, mis padres eran creyentes, y cuando yo nací, a los pocos días, a los 15 días, vamos a decir, estuve en la clase cuna en una iglesia bautista en Argentina. Yo he nacido en Argentina, en Quilmes, Buenos Aires, y bueno, así que tengo 68 años, y así que que no aparenta, por cierto. Ese es el privilegio que me da el Señor, de que no se me noten los años. Claro. La presencia de Él, pienso que en nuestras vidas hace mucho, hace todo. Bueno, y así que acepté al Señor a los 12 años en una reunión de adolescentes en la iglesia bautista. Y bueno, a partir de ahí pasaron los tiempos, y a los 18 años empezó mi trabajo y el servicio para el Señor como maestra de escuela dominical. Así que bueno, esos fueron los principios. Qué y bueno. Después continuó siempre con mucha actividad, ¿no? Qué interesante, siempre. ¿no? De nacer en una familia cristiana, pero a los 12 años se debe tomar una decisión por Jesús. Claro. Porque el nacer dentro de una familia no quiere decir que ella automáticamente No, todo lo contrario. No. Eso es personal de cada uno, ¿no? Con 12 años, muy joven, ¿no? Con 12 años, sí. Wow. Y a los 15 años me bauticé, pasé por las aguas del bautismo. 15 años tenía. Qué bueno. Así que, bueno, eso es en resumen, que hay mucho para contar, mucho que decir. Pues lo tienes que contar, Nilda, porque eso es lo que queremos saber, lo bueno, la chicha de tu vida, conocer. Sí, pero claro, bueno, y a partir de ahí, de la escuela dominical, empezar a trabajar con los niños, después los jóvenes, y después de los jóvenes con toda actividad en la iglesia. Ya empecé también con el tema de grupo de oración con mujeres de la iglesia. Éramos un grupo de unas 70 mujeres orando, y nos dividíamos para orar. Y bueno, con experiencias muy lindas, maravillosas, muy lindas, que el Señor iba haciendo en estas reuniones. ¿Y cuál sería la, digamos, religión, entre comillas, en ese tiempo allá en Argentina, en Quilmes? Bueno, yo estaba ya
Porque pasó lo siguiente, que mis padres, la iglesia bautista compró un lugar y quedaba muy lejos de donde estábamos viviendo nosotros. Entonces mi madre se le complicaba poder llevarnos a la escuela dominical todos los domingos. Ya. Entonces había a 2 calles de donde vivíamos una iglesia de los Hermanos Libres. Ya. Y entonces mi madre habló con los maestros, el pastor de la iglesia esta, y bueno, ellos se encargaron de venir a buscarnos, a mi hermana y a mí. Sí. Y así que pasamos de bautistas a Hermanos Libres. Wow. Pero muy lindo, Pero porque por lo que ahí se ve, su madre era Sí, sí. con mucha fe, ¿no? con mucha fe, Y con una mucha mujer preocupación por de sus mucha hijas. oración, de mucha fe. Ella nos ha enseñado muchos Sí. recuerdos y bueno. ¿Cómo influye eso, Cómo no? influye, Una madre. cómo influye en los padres, en la madre, en este caso mío, mi madre, porque claro, mi padre trabajaba y Ya. claro, ya no estaba en casa mucho, Claro. pero mi madre sí se encargaba de nosotras. Y bueno, y ahí empezó todo mi trabajo de servir al Señor en la iglesia de los Hermanos Libres. Wow. Que ahora es la iglesia del encuentro del pastor Raúl David Caballero. Oh, Y está muy ahí linda. en pie todavía. Sí, está en pie, una iglesia muy linda, de unos 300 miembros, una iglesia muy linda, muy linda. Así que donde se congrega el resto de mi familia, mi hermana y mis sobrinos. Y bueno, y Tienes ahí una hermana, empecé. ¿no? Tengo una hermana menor, Sí. ella tiene 66, yo los 68. Y bueno, Qué bueno. ella está ahí todavía firme. Ella Sí. se quedó ahí desde que lo Qué llevaron, bien. lo vinieron a buscar para la escuela dominical, ella continúa ahí. Bueno, se casó allí, igual que nosotros dos. Ajá. También nos casamos ahí en la iglesia esta de Hermanos Libres, que ahora es Iglesia del Encuentro, ¿no? Entonces, nacisteis en la misma ciudad, ¿no? Quilmes, ¿o no? Sí, bueno, yo nací en Avellaneda, una ciudad contigua, pero viví toda mi vida en Quilmes. Ya. Lo que pasa es una ciudad grande en extensión. En Argentina, porque el tema del territorio no es problema, las ciudades Ya. son más bajas y más amplias. Ajá. O sea, hay menos edificios de ¿Edificios altura altos? y son más extensas. Ya. Entonces, ella era de una zona de Quilmes y yo era de otra. Ajá. Pero bueno, Sí, más o menos en el mismo Éramos la misma sitio. ciudad, Ah, sí. qué bueno. Sí, así que bueno, nos conocimos en la iglesia. Sí. Y estábamos, bueno, ya pasó a lo que es el noviazgo, lo que fue conocernos. Sí, pero todavía no nos lo digas, no llegues ahí, pero... Así, es que voy rápido. Son 68 años, Pepe, que tengo que... Guau. No, claro, No, pero, pero- momentos momentos muy bonitos y preciosos, Sí, ¿no? bueno, Como servir al Señor. claro. Tan joven, ¿no? El servicio Con al Señor 18. fue muy lindo. Teníamos, bueno, pasaron los años, ya después hacíamos grupos de estudios en distintos lugares, ahí sí. cerca de Quilmes, en distintas casas, con reuniones de mujeres, Ajá. con enseñanza, con un pequeño cultito, una pequeña reunión. Ya. Y bueno, yo tenía durante toda la semana, tenía una casa donde ir Ya. y ministrar, y bueno, siempre me acompañaba alguien con un instrumento Como musical. líder, ¿no? Nilda. Claro, Como claro, líder, sí. Ya. Y bueno, ahí era muy joven, tendría 23, 24 años, y muy lindo. ¿Cómo se lleva eso de ser tan joven y servir solamente al Señor? Ah, Y sí. ¿Cómo era el tema ese de tentaciones de los Claro, jóvenes claro. del mundo? Porque todos tenemos, ¿no? Sí, ¿Cómo se llevaba eso? Claro, bueno, yo... ¿O no te llamaba la atención? ¿Cómo? Me refiero a que vivías para el Señor, tenías plena convicción. Sí, plena de convicción. Yo he trabajado también, pero bueno, fue un poco de trabajo y un poco de servir, hasta que después sí, a tiempo completo, yo estaba trabajando ahí en la Iglesia del Encuentro con Sí. estas reuniones de mujeres, el grupo de oración, grupo de encuentros en casa, le decía. Ahora Y- se le llama casas de bendición.
Bueno, Sí, claro, casa claro. de bendición. Sí, sí. Bueno, por aquí. Pero muy, muy bien, muy lindo. El Señor se manifestaba en el tiempo de la alabanza, porque empezábamos el culto con la alabanza, el canto, y siempre me acompañaba a estos lugares. La hermana que estuvimos hablando, que Ya. quedó en Reus ahora, y que ella me acompañaba con la guitarra, canta muy bien, y con su guitarra me acompañaba, ¿no? En Qué estas bueno. casas, sí, Lili Gardellini. Y estábamos, ella muy, siempre lista, Sí. siempre dispuesta. Bueno, es uno de la esposa del otro pastor que está ahí en Reus. Y bueno, tiempos hermosísimos. Yo creo Sí. que en ese tiempo he vivido mi tiempo espiritual más lindo, con más experiencia. Sí. El Señor, cómo se manifestaba en estos cultos. Sí. Y muy lindo. ¿Hay alguna muy lindo. anécdota de algo que el Señor, bueno, supongo que habrá muchísimas, Muchas cosas pero sobrenaturales, cosas de cómo se- sobrenaturales, bueno, sanidades Sí. y manifestaciones del enemigo Wow. en estos cultos, sí, Sí. con personas que estaban poseídas, por ejemplo, y de yo no tener ninguna experiencia En ese área. pero yo clamaba en ese momento porque no venía preparada para esto. El Señor iba dando, iba mostrando, y la gente se manifestaba. Las hermanas. Sí. Si se puede decir, sí, ¿no? Sí, se entiende. Entonces, y bueno, Y aprendiendo. yo sola y aprendiendo y solamente guiada por el Señor para poder hacer estas cosas, porque yo no tenía ninguna enseñanza. Bueno, tenía la palabra del Señor, ¿no? Que donde Y el Espíritu dice Santo todo. también. El Espíritu Santo y bueno, y así esta gente era liberada. Qué bueno. Las llevaba a una habitación aparte y yo sola, ahí enfrentada con el enemigo diciéndome cosas muy fuertes, ¿no? Claro, tenemos pero- que decir que una manifestación de un espíritu así, Así. pues insultos, Total. gritos, Sí, gritos, de todo. se transforma la cara, Sí, todo. sí, Bueno, sí. que la gente puede pensar hoy en día, no, en el siglo XXI no pasa eso, pero sí pasa, ¿no? Sí que pasa. Sí pasa. Pero bueno, esas cosas vividas, ¿no? Que el Señor me ha mostrado en ese tiempo cosas hermosas, muy, muy lindas. Bueno, ahora no Sí. recuerdo tanto, ¿no? Porque ha pasado tantos años, Claro. pero yo creo que fue el tiempo más hermoso de servicio para el Señor. Ahí en ese lugar. Así que y estando sirviendo ahí tantos años, ¿nunca se te pasó por la imaginación Sí. que podría venir para España algún llamado, alguna...? no, eso fue Yo creo que después. el culpable fue... Norberto, ¿te parece? No, eso fue después, ¿Sí? porque después como en el caso mío, bueno, antes de conocer a Norberto, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ujú. Cuando yo tenía que ministrar en estos distintos lugares, en estas casas de bendición, oraba mucho y me quedaba en mi habitación. Me acuerdo que mi madre a eso de las 5 de la tarde me llevaba la bandejita con la taza, con el té, Sí. un scones o algo. El té ella me lo llevaba a mi habitación, mientras yo preparaba, estudiaba y oraba. Wow. Y ahí el Señor se manifestó y ahí fui bendecida con el bautismo del Espíritu Qué Santo. hermoso. Y a partir de ahí, bueno, mi mente, mi corazón, todo se abrió. Parecía que... Y yo preparaba, me acuerdo, las clases, estudiaba, pero después el Señor hablaba a través de mí con otras cosas, ¿no? Sí. Y así se hacían estas reuniones caseras de mujeres. Qué bonito. Muy, muy lindo realmente. Bueno, pues ahí sirviendo tranquilamente al Señor, ¿no? Sí, mira, y después que fue, bueno, conocí a Norberto y... ¿Hacia qué año? A ver, nos situamos un poquito en el tiempo. O no es. No le demos lugar que diga los años Norberto, porque sí. No, mira, y fue hasta él...
Bueno, eso fue en el año, bueno, cuando yo tenía 25 años fue en el año 75, 1975. ¿En esa edad os conocisteis? No, Ah, no. nos conocimos cuando yo tenía 38, 39 Ajá. años. Eso sería Bueno, Bueno. por ahí. 1988, 1989. Ve. Luego dicen Claro. que las mujeres somos mejores para la fecha. No, No, es pero que a mí hay me pasa algo- al contrario. Hay algo fácil en su caso, es que nació en 1950. Claro. Entonces se dice que tenía 38 años, 1988. Es fácil. cierto. ¿ves? Sí. Es buen matemático. Sí, sí. Y bueno, hasta ahí, hasta el momento de... Ajá, pues sirviendo al Señor en todas esas áreas. Sí, en distintos de esa lugares. Y manera. después, una vez que nos casamos, ya sirviendo al Señor como matrimonio, en los grupos de matrimonio. Ahí mismo en... Claro, teníamos a cargo un grupo de matrimonios en la iglesia, ahí mismo. Ya. Ahí mismo. Ya, qué Hasta bueno. que, bueno, después al recibir el bautismo, al ser los dos, haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, en la iglesia donde estábamos en ese tiempo, no No lo acepto. era una iglesia cerrada. ¿no? Ya. Entonces, para estas cosas no. Y entonces decidimos salir de este lugar, de esta ¿Cómo- iglesia. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo estando ahí, en una iglesia donde se recibe la enseñanza de que no? Claro, pero en el caso mío fue en mi casa. Ya. En mi casa fue. Ujú. Y después con el pastor de esta iglesia del encuentro, que era del ministerio de adoración de la iglesia, yo le comento Sí, esto. Y me dice, Nilda, yo te entiendo, sí. pero no digamos nada. Como taparlo, Así fue, ¿no? como cubrirlo, Cubrirlo no un decir poco. nada, no Ya. decir nada. Y bueno, Pero esto es una no, cosa que no se puede callar, ¿eh? no No, nos podemos no callar. se puede tapar eso. Imposible. Entonces, bueno, ahí después, una vez casados y que estuvimos un tiempo, seguimos sirviendo al Señor en ese lugar, Ujú. decidimos marcharnos. Claro. Y fuimos a la iglesia Ríos de Vida en Quilmes también. Wow. Y ahí, bueno, continuó nuestro trabajo, tanto como Norberto, que ya Norberto tiene toda su historia también ahí en el Sí, ahora. servicio al Señor. Ya. Y yo ahí ya cambié, como estaba en la organización de eventos y retiro de pastores, campamentos de jóvenes, organizando todo eso. Ya. Otra cosa para servir, otra cosa para demostrar, otras cosas que el Señor había puesto en mi vida y que iba Funcionando desarrollando ahí, claro. en la iglesia. Pero hermoso también, Sí, hermoso también. Como que el Sí. Señor pone ahí esos dones y nos da la capacidad para Tal cual. desarrollarlo. Sí. Wow. Sí, sí, sí. Bueno, después vamos a Después seguir contigo. continuamos, Nilda. sí, porque va a ser todo el tiempo yo, ¿no? Otra cara. No, claro. Bueno, con Norberto también ahí, ¿tu familia era cristiana también? No, en mi caso no. En mi caso, mi familia era católica de origen. Así que ¿Era lo que predominaba o no? sí. En Argentina sí. En Argentina. Aún hoy es mayoritariamente católica, Ya. aunque el número de evangélicos ha sobrepasado ampliamente el 10% de la población. El o sea que- 10%, nosotros sí, aquí somos el 1%. Exacto. Ah, sí, mira. Sí, la diferencia es grande. Sí, o sea, pero hay muchísima gente allí. Esto fue un salto cuantitativo a partir de unos avivamientos que el Señor trajo en los 50 y los 60, principalmente en los 60, Oh, en los cuales tú preguntabas qué se hace con el bautismo del Espíritu Santo en una iglesia que no lo acepta. En muchas iglesias terminaron echando a hermanos, literalmente hermanos, incluso pastores, ya, que recibían el bautismo del Espíritu Santo, porque el Señor se derramó ya. no solamente en iglesias pentecostales en los 60, sino también en iglesias cerradas al mover del Espíritu Santo, y en algunas congregaciones fueron más prudentes y aceptaron, y en Ya. otras No hubo aceptaron. directamente juicios de disciplina para echar. Y se No, formaron no, incluso sí, nuevas sí. congregaciones con gente que fue expulsada de congregaciones. Yo me estoy acordando de nuestro pastor Fernando, que le ocurrió así. Él también estaba Claro. ahí y una noche se despertó, él lo ha contado muchas veces, se despertó y empezó a buscar al Señor y recibió al Espíritu Santo, Mira. estando ahí en una iglesia que tampoco lo aceptaba, y también tuvo que tomar una decisión, nuestro pastor, sí. Me acuerdo que dice que le pilló el Espíritu Santo de una manera, con un fuego impresionante, y que eso no lo podía callar. Claro. Wow, qué tremendo, ¿no? Sí. Que pase algo así. Entonces, en mi caso, bueno, venía de una familia católica, empecé a estudiar
mis estudios primarios y todo en una escuela religiosa. Ajá. Así que bueno, en mi adolescencia, además de las rebeldías de la adolescencia, estaba en un grupo de jóvenes, terminé siendo líder de ese grupo de jóvenes y incluso quería tomar la decisión de entrar al seminario para el sacerdocio. O sea, pero tus padres también eran de mucha fe. Sí, ellos eran católicos. Muy practicantes, ¿no? No muy practicantes, pero Ajá. sí muy respetuosos de la fe y muy preocupados de que nosotros, sus hijos, somos 3 hermanos, Ya. todos también tuviésemos una educación que también incluyera Tuviese la ahí fe. la fe, claro, qué bueno. Sí, así que, Bueno. Mira. tuve mis más y mis menos, hasta que, curiosamente, el Señor siempre me atrajo mucho hacia la palabra. Sí. Y aún estando en la Iglesia Católica, él ya era maestro allí de un movimiento que había nacido aquí en España, que era un movimiento que se llamaba Jornadas de Vida Cristiana, que hacían unos retiros y todo. Y bueno, estudiando para enseñar, el Señor empezó a cuestionarme con las Escrituras. Claro, el tema era, yo veía que había cosas que creía en la Ya. Iglesia Católica que en la Biblia estaban diferentes. Ya. Entonces empecé a cuestionarme y claro, obviamente la resolución de eso era, tengo que estar equivocado yo, no puede estar equivocada toda la Iglesia Católica, así que pasaba de largo por Ya, las Escrituras como- cuando tenía un problema así. Hasta que entré a trabajar en un laboratorio, yo estudié química, entré a trabajar en un laboratorio y en el laboratorio había 3 cristianos evangélicos. Y hablábamos mucho y compartíamos versículos bíblicos y todo. Y una vez me acuerdo que una compañera me dijo, yo acepto lo que tú me dices solo si está en la Biblia. Y eso fue terrible porque... Sabes que eso lo digo yo mucho también. ¿Verdad? Claro. Y para mí fue terrible porque yo venía con un bagaje de cuestiones guardadas, Claro. en las cuales yo había ido de alguna manera escondiendo para que no me pesaran. Sí. Pero ese comentario me llevó a literalmente coger un texto del Concilio Vaticano II, del último concilio universal de la Iglesia Católica, del año 66-67, y hacer una comparación en paralelo. Con la Biblia. Y documentos Claro. conciliares. Entonces, cuando decía... Ahí fuiste valiente, Norberto. Bueno, tenía que No, porque ahí tomarlo. te estabas Claro. enfrentando. Sí, me estaba enfrentando a esas cuestiones que yo había escondido. Claro. Y claro, empezaron a surgir ciertas crisis que yo no podía compartir con nadie. Y para ese tiempo en Argentina se estaban pasando todos los sábados las campañas de un evangelista estadounidense. Ujú. Y durante la semana, por ahí yo entre oraba y rezaba en ese tiempo Sí. sobre algún tema, y el sábado este evangelista predicaba sobre eso y me contestaba el Señor así. ¿En Me serio? pasó en 3 o 4 oportunidades sobre cosas puntuales Sí. y muy específicas, y el Señor me respondió así. Y eso me llevó a que un día averiguara dónde estos compañeros de trabajo se congregaban. Era una iglesia pentecostal en otra ciudad, y Ya. de sorpresa un sábado aparecí por allí. Y bueno, cuando me vieron se querían morir, cogían las paredes de la iglesia a ver si se caían. Me sorprendió un poco todo, acostumbrado a toda la liturgia y todo, pero Claro. no me sentí extraño ni extranjero. Ya. El domingo a la mañana fui a la misa, porque además yo tocaba la guitarra o el bajo en la misa, así que tenía que ir. Y el domingo a la tarde volví a la iglesia evangélica y ahí acepté al Señor, ahí le pedí al Señor su salvación, ahí fue que me encontré con el Señor de verdad, ¿no? Fue el cierre de ese círculo. Por eso para mí el tema de las Escrituras es tan importante, ¿no? El Señor las usó como vehículo directo para llevarme a la fe. Qué impresionante. Sí, eso ha Wow. marcado mi vida también posteriormente, ¿no? Y de hecho, el llamado que yo tengo es principalmente a la enseñanza. Es lo que tengo como centro en el ministerio o en el servicio es la enseñanza, No, de y compartir la palabra. Damos fe de ello, de las intervenciones que has tenido en los programas, que hemos aprendido, vamos, muchísimo con todo lo que has traído, de verdad, y es un gozo poder escucharte. Muy bien, pues ahí tomaste la decisión, ¿sería joven? Por ahí. 21 años. 21 años. Y seguiste. Y sí, ya fue la última misa, la de ese domingo. Ya. ¿Cómo se lo Y- tomaron? Bueno, perdí todos mis amigos. Guau, ¿sí? Sí, perdí todos mis Perdido amigos. todo. Sí, porque, claro, yo estaba de lleno en las actividades de la iglesia Claro. y de este movimiento de jornadas Ya. que conllevaba toda una serie de actividades,
muy fuertes y claro, toda mi vida social y mis amistades eran de la Iglesia Católica y de ese movimiento. Y no entendieron que yo me fuera de ninguna manera. Claro. Además, porque claro, tenía una participación activa en ese movimiento y tampoco le fue a ellos fácil explicarlo o afrontarlo, ¿no? Claro, alguien que estaba dando ahí una imagen y que estaba trabajando activamente ahí, Claro. Y de era repente difícil de... se va a otra religión casi herética, ¿no? Y entonces fue difícil y bueno, perdí todos mis amigos, fue empezar de cero. Pero bueno, el Señor llenaba todos esos espacios, así que no... Seguro. No, Así es. Pero qué interesante lo de tu compañera de trabajo dijera eso, lo que no está... Porque yo creo que hay muchos que creen lo que oyen sin corroborarlo en la Biblia y creen que están completamente en toda la verdad. Y si escudriñasen la Escritura, verían que hay muchas cosas que están equivocadas, ¿no? Incluso no solamente pasa en la Iglesia Católica, pasa mucho entre muchos evangélicos también. Totalmente de acuerdo. A veces nos aferramos a lo que escuchamos. A lo que escuchamos, lo que nos predican. Claro, lo que nos parece. Mira, me viene a la mente ahora un hermano que es temeroso de Dios y ama las Escrituras, pero un día hablando sobre ciertos temas, me decía, es que a mí hay tal doctrina que me hace tilín en mi corazón. Porque claro, él se había criado con esa enseñanza. Ya. Entonces, aunque estaba viendo que no era correcta bíblicamente, para él tenía un espacio emocional en su corazón que lo llevaba a que no la podía dejar. Más por tradición, ¿no? Más Claro. ¿no? Sí. Entonces, eso nos puede pasar a todos. De hecho, lo normal es que uno a medida que vaya creciendo, vaya incluso cambiando y dejando cosas que ha creído, que en su momento las tenía como fieles, reales, verdaderas y defendidas a capa y espada, sí. y de repente encontrarse con que, Señor, el equivocado era yo, ¿no? Claro. Y tener la humildad y la sencillez de decir, gracias, Señor, que me lo has mostrado, y cambiar, y aceptar el cambio. Claro, yo creo que ahí es donde está el problema, porque somos como que tenemos una mente muy cerrada y eso de cambiar algo que durante casi toda nuestra vida hemos estado creyendo que era la verdad, y cambiar a eso como que cuesta muchísimo trabajo, o sea, Claro que sí. como que te pelea, lo digo por experiencia propia, y casos que me han pasado de que se aferran a esa verdad, entre comillas, sin ni siquiera que le explique que está en la Biblia y que está en cierta manera equivocado. O sea, se aferran que no quiero escucharte, que yo sé que esto es la verdad y se ha acabado, ¿no? Somos muy dados a Sí, eso. sí. A veces Sí, preferir ignorar antes que cambiar. Bueno, yo prefiero ignorar eso, que podría ser verdad, pero prefiero ignorarlo y quedarme con mi verdad, Exacto. aunque no sea la verdad. Ya. Pero es muy humano, es muy carnal. Ya, sí, Pero muy la normal. verdad que sí. Es muy Que, yo creo que nuestra oración debería ser esa, ¿no? Porque nosotros con nuestra mente tan finita y tan limitada tenemos Tal cual. conceptos que quizás Dios ni tiene nada que ver con ello, ¿no? Sí, sí. Yo digo, Señor, sácanos de todos los errores no que tenemos, que lo hemos o sea, que nos lo hemos premontado en nuestra mente y que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Llámese cualquier tema, ¿no? Bueno, tema. y seguimos es una bendición cómo el Señor te trató y cómo el Sí. Señor lo confirmó con ese predicador a través de la televisión, Sí, sí. confirmando la palabra. Sí, fue algo que Fue de obviamente Dios. fue una obra de gracia del Señor, de llevarme a través de todas esas dudas, esas inquietudes, que estamos hablando de un periodo de tiempo grande, no fue 1 o 2 semanas, Claro, desde que empezaron esas inquietudes en las Escrituras, sí. esas cosas que no cerraban, Ya. hasta que completó el Señor la obra, fue meses o incluso diría que un par de años. Ya. Eh, ¿Y tu familia cómo lo llevaba el tema? Bueno, siempre me respetaron en este sentido y respetaron mi decisión. Ya, qué Aunque les costó entenderlo, pero como me respetaban, consideraron que si yo tomaba la decisión, por algo había sido. Wow. Eso mis padres. El caso de mi hermano mayor fue un poco diferente. Sí. En el caso de mi hermano mayor no lo entendió durante tiempo, de hecho nos tenía un poco para broma, hasta que el Señor, en medio de una crisis,
Sí. Una crisis familiar, matrimonial importante, Ya. lo llevó a pedir auxilio. Y entonces vino y en vez de pedirme consejo, o pedirme, claro, tenemos una diferencia de edad importante, 7 años. ¿Quién es entonces, mayor? Él. Ajá. Entonces, pedirme a mí consejo no le sentaba muy bien, pero me pidió si yo podía presentarle a alguien de la congregación que pudiese ayudarlo. Mira. Y entonces, bueno, así fue a consejería y lo ayudaron. Primero a solucionar problemas matrimoniales. Ya. Pero después dijeron, bueno, mira, si el Señor hace esta obra contigo, entonces tú Sí. tienes que entregar tu vida. Y bueno, y al final el matrimonio aceptó Qué realmente bueno. su necesidad de salvación y ahora están sirviendo al Señor en Argentina en una congregación, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, Alberto, seguiste ahí trabajando, sirviendo al Señor. No sé si quieres destacar alguna cosita más antes de conocer a Nilda. Bueno, yo me convertí en una iglesia pentecostal y claro, el pastor era un hombre temeroso de Dios y un muy buen hermano, pero no tenía una formación. Ya. Era una persona que había sido marino toda su vida y cuando se jubiló se encontró con que su esposa y su hija eran creyentes y tenían un culto en su casa. Y él, de alguna manera, bueno, él se convirtió y se puso como líder de ese grupo Ya. y enseguida lo convirtió en una iglesia y era una persona recién nacida de nuevo, no tenía madurez y claro, lo mismo que me había pasado en la iglesia católica me empezó a pasar allí. Claro, no había una enseñanza de las escrituras y este hermano daba lo que él tenía Claro. y con buena intención, pero claro, sus predicaciones eran el cristiano evangélico no juega a naipes, el cristiano evangélico no bebe vino, y no salía de ahí, era una y otra vez esto. Y este grupo de hermanos que trabajábamos juntos y que nos congregábamos juntos, nos juntábamos a estudiar las escrituras juntos. Ajá. Y nos surgió la inquietud al cabo de no mucho tiempo de buscar una congregación que tuviese una base firme en las escrituras. Ujú. Y entonces no nos fuimos como grupo. Primero se fue un hermano, después otro, yo fui el último. Ya. Y terminamos yendo a una congregación que te va a sonar, la iglesia del Encuentro. Donde Claro. estaba ella. Donde estaba Nilda. Estaba Qué ella. bueno. Y entonces, bueno, y ahí nos conocimos en la iglesia del Encuentro. En realidad nos conocimos porque empezamos a compartir. Ella empezó a visitar también estos estudios que hacíamos, este grupo de estudios. Ya. Y bueno, después de ahí pasó porque uno de este grupo de estudio, uno de nuestros compañeros de trabajo y de estudio, también iba a la iglesia del Encuentro a estudios bíblicos allí. Ya. Entonces por eso todos fuimos después a esa congregación porque tenía, había el pastor de ese momento, don Raúl Caballero Yocú, que era un gran maestro de las escrituras Ujú. y había afianzado en la iglesia el estudio de las escrituras, la enseñanza, y entonces había muchas formas de enseñanza de las escrituras, había grupos de estudio, había un centro de estudios bíblicos. Entonces, bueno, allí fue que fuimos, y Ah, allí qué fue bueno. que nos encontramos con Nilda. Ya, ya. Nos encontramos. En ese tiempo tampoco se te pasó por la mente que algún día podrías viajar para acá, para España. Mira, yo tenía guardado en un rincón de mi corazón una palabra que me dieron cuando yo tenía una semana de nacido de nuevo. Sí. Fue una experiencia muy fuerte para mí, porque claro, yo de lo que era el mover del Espíritu Santo y esto un poco entendía. Ya. Y en la iglesia donde me congregaba en ese momento, se practicaba lo que era el hablar en lenguas y la interpretación. Sí. Y bueno, en un mensaje así público de interpretación de lenguas, cuando empezó a hablar la hermana que estaba interpretando en ese momento de las lenguas, cuando empezó a hablar yo sentí que eso era para mí, lo que estaba diciendo, que era en voz alta y era para la congregación, ¿no? Y era lo que después Se conocí que era interpretó. el llamado del Señor a Jeremías, ¿no? Sí. Antes que nacieses, te cogí, te santifiqué y te mandé por profeta a las naciones, ¿no? Y fue muy fuerte porque terminó la palabra y diciendo, y te puse un nombre, te llamé Norberto, confirmando que la palabra era para mí. Wow. Yo tenía una semana de nacido de nuevo, imaginaros, ¿no? Fue muy fuerte. Así que yo tuve siempre eso de que el Señor de alguna manera me podía usar en las naciones. Y ahí quedó, ¿no?
Ya. Pero nunca, y si hubiese sido por mí, no hubiese salido nunca de Argentina, porque no soy de esos aventureros que, bueno, a ver si pruebo Sí. suerte en algún sitio, o si busco trabajo en el otro, o si me muevo por cualquier otra situación. Ya. No me hubiese movido si no fuera... Y además Si no la hubiera- forma en que el Señor lo hizo luego, ¿no? Sí, qué impresionante. Hablar de palabra profética y dejar que el tiempo lo haga, o que sea Dios a través del tiempo que lo haga, ¿no? No tirarnos de cabeza a la piscina, ¿no? Porque quizás otro más impulsivo escucha esa palabra y empieza a mirar billetes para las naciones, ¿no? Sí, 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 Eso es lo sí, bueno sí, de sí, sí. esperar que Dios confirme esa palabra, ¿no? Sí, de hecho nos pasó ya una vez casados y estando a tiempo completo sirviendo en la congregación, en Ríos de Vida, la congregación donde finalmente nos llevó el Señor. Otro matrimonio, el pastor Juan Solís y su esposa Sara, que ahora son consiervos en la congregación donde estamos. Somos Ya. 3 pastores, Beto Gardellini, Juan Solís y yo, con nuestras esposas, en la ciudad de Reus. Y fueron enviados, Juan Solís y su esposa, para España. Él es español, ella no, y de alguna manera volvían para servir aquí al Señor. Y en mitad de la despedida del culto del que despedíamos a este matrimonio, se acercó un anciano y dice, los próximos sois vosotros. Bueno, en Argentina no dijo vosotros, pero bueno, Ya, bueno, ustedes sí. serán los próximos. Ya. Y no lo dijimos a nadie. Eso de esa palabra lo dejamos allí, si es del Señor, Él la confirmará y Él hará lo mismo. No salir a comprar billetes, ni mucho menos. Claro, Al porque cabo- muchas veces se trunca, ¿no? Lo que Dios quiere Sí. hacer porque nos apresuramos. Claro, o- claro. Lo hacemos fuera del tiempo de Dios. En Mira, nuestro tiempo. Claro, es verdad. el pastor que fundó la Iglesia Ríos de Vida, Jorge Pradas, un catalán que tuvo que huir en la posguerra del hambre, de la situación económica difícil, él escribió un libro que tenía que ver con esto. Se llamaba Fe, Obediencia y Temor de Dios. Y hablaba de cuando el Señor habla algo, hay que tener fe para creerlo, Sí, obediencia para obedecer cuando el Señor habla, claro. pero el temor de Dios de hacerlo en el tiempo y en la forma de Dios. Entonces, si el Señor habla, te voy a usar en China, bueno, espera, porque puede ser que sea dentro de 15 años. Claro, Prepárate, prepara tu corazón, porque puede ser dentro de 2 meses o 15 años. claro. Y en nuestro caso, más o menos al año de esta palabra, este pastor, Jorge Pradas, del cual Nilda era secretaria, y yo me dedicaba con él a editar libros y editar alguna revista, pero él se trasladó a España y nos invitó a venir un mes para conocer las iglesias Ríos de Vida en Europa. Y bueno, Por unas conferencias. y terminábamos unas conferencias, sí, en Francia, en París, Les Ulis. en Les Ulis. Oh. Y en cuanto llegamos aquí, llegamos un sábado, y el domingo por la mañana nos dice, antes del culto, Norberto, yo creo que es el tiempo de que vosotros vengáis a servir al Señor aquí. Y, Madre mía. y claro, él no sabía nada de la palabra. Nosotros solamente sabíamos de esa palabra que nos habían dado. Y pensábamos que tal vez en ese viaje el Señor nos hablaría sobre Sí. en el futuro y Sí. venir a España a servirlo. Pues fue muy diferente la cosa. Vinimos por un mes, pero a raíz de lo que nos dijo este pastor Jorge Pradas, y bueno, pastor, nosotros no tenemos, le decimos papi, y Sí. digo, papi, nosotros no tenemos ni ahorros, porque estábamos a tiempo completo, así que no teníamos ahorros, no teníamos papeles para estar aquí, vinimos de turistas, Ya. teníamos un hijo de 7 años, Ajá. que también cogió las vacaciones en la escuela, así que tenemos que orar, que el Señor abra las puertas aquí, la iglesia allí me mantenía, aquí no nos podía mantener, Ya. las iglesias, las congregaciones pequeñas, así que 2 días después fui a visitar un taller gráfico de un hermano de otra congregación por curiosidad, y justo necesitaba a alguien. Qué casualidad, ¿no? Hágate casualidad. Casualidad. Así que a los pocos días de haber venido de vacaciones, ya estaba trabajando. A Jonathan, nuestro hijo, lo inscribimos en la escuela y al cabo del mes Nilda volvió sola Sí. para desmontar todo, Arreglar. arreglar papeles y todo, Claro. y ya venir a instalarnos. Así que así fue nuestra venida aquí. Pero no le protestaron nada al Señor ni nada. O sea, Él es el el Señor jefe. habló ahí. No. Él es el jefe y se acabó. Esa es una de las cosas que uno tiene que aprender. Claro. Y que es muy difícil, ¿no? Pero que Él es soberano. Bueno, y que él- son miles de kilómetros y otra vida completamente Sí, diferente. no Claro fue que fácil tampoco, no pero, fue fácil. Ya, pero no, claro.
cuando entiendes que hay propósito del Señor, aunque no entiendas los detalles del propósito del Señor, entonces es lo que te ayuda a seguir adelante. Y aun cuando no entiendas algo, saber que el Señor está obrando y está llevándonos a través de, a veces, tiempos de bonanza, a veces tiempos de tormenta, pero siempre el Señor está al mando. Claro. Y eso hace Y la diferencia. respaldando su obra, ¿no? Sí. Aquí. Y curiosamente, el primer sitio que nos trajeron a conocer, a visitar, eran las iglesias en La Unión, aquí en Murcia. O sea, el primer viaje que hicimos, Cartagena. Cartagena, Murcia. Wow. Sí, sí. Así que, bueno, visitamos una congregación en Portmán. Había un grupo de hermanos que se reunían en La Unión, en Portmán y en Los Barreros, Cartagena. Sí. Y bueno, entonces visitamos ese primer viaje, la primera paella valenciana, porque Sí. una paella estaba sufriendo cuando estaba naciendo y al final Sí. después me aficioné a ella. Fue, La primera vez que Comíamos paella. Guau. Sí, Sí, sí. Aquí Y en ese- Murcia, wow. Sí, y ese primer viaje, que nosotros llamamos viaje misionero, porque era visitar iglesias, fue a estas congregaciones de Cartagena. Y este pastor, Jorge Pradas, nos encargó que visitásemos a menudo tanto las congregaciones de Cartagena como una pequeña congregación también en Zaragoza. Así que veníamos muy a menudo. De hecho, De Reus. de Reus, De Reus, sí, sí. sí. Veníamos una vez al mes o cada mes y medio así, veníamos a La Unión, normalmente parábamos allí. Qué interesante. Y la primera vez que vinimos solos, Sí. claro, Murcia, nos habían traído una vez, yo venía con los planos, ni GPS ni nada, venía con Ya, los- claro. Y uno No sigue los existía. carteles de Murcia y terminamos entrando a Murcia, a la Wow, ciudad sí. de Murcia, ¿no? Y ya era de noche y había una persona ahí parada en una plaza. Y claro, como vimos que estábamos equivocados Sí. y bueno, me paré, pregunté a una persona, dice, no, La Unión, no, yo justo soy de allí. Mira. Y bueno, nos explicó cómo salir, la autovía, cómo coger y para ir a La Unión, y así llegamos a La Unión, pero previo paso por Murcia. Por capital. Murcia. Yo pensaba que era la primera vez que en esta ocasión estaban aquí en Murcia, pero ya tiene experiencia No, venimos. Sí, sí. en Murcia. En Cartagena muchísimas veces, Sí. pero de lo que era Murcia ciudad, habíamos venido esa vez por accidente y ya Sí. la siguiente vez fue para venir a visitaros a vosotros. Ah, que- qué bueno. Son 18 años que realmente estamos viviendo. Claro, llegamos en el Porque 2000. son- En el 2000. en el 2000 llegamos a Sí. España. Sí, sí. Bueno, vamos a ver el tema de cómo surgió el amor entre ustedes. Uy. ¿No? Sí, bueno, lo que se puede contar. No, porque me parece muy, muy importante, ¿no? El saber el hombre, la mujer que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros, porque no solamente se unen personas, sino ministerio y propósito también Claro, de Dios. claro. El estar muy atento en cuanto a ese tema. Y no, yo tenía una hermana, eso era la inmadurez, que decía, bueno, pues yo si es cristiano, pues ya está. No, cristiano no, pero tiene que ser el cristiano que Dios tiene para ti. Claro, ¿No? claro. ¿Cómo Claro. fue? Dejamos a Norberto que nos lo diga primero, ¿no? Sí, Bueno, mejor. A Fue ver, ¿qué a opinión? través de esto de encontrarnos para estudiar las escrituras y todo esto, nos empezamos a también salir juntos, salíamos en grupo y a Sí. partir de allí empezó una afinidad Sí. y bueno, hablamos, oramos. También había otra cuestión y era que tampoco podíamos hacer noviazgos muy largos. Nilda ya estaba por los 39 años, Ya. así que bueno, cuando entendimos que era del Señor, entonces ya decidimos, pusimos una fecha y ¿Y cómo se entiende que es del Señor? Ya. bueno, yo creo que de alguna manera, normalmente no baja un ángel y nos lo dice, sino que Menos mal, porque si no, menudo susto, ¿no? sí, Si baja sí, un sí. ángel. A veces sería peor. Sí. Yo muchas veces, a veces, Señor, háblame de algo y después he pensado justamente esto, sí, pero no lo hagas mandándome un mensajero o algo porque no hace falta. No hace estamos falta. preparados No para- estamos, no. Sí. Pero yo creo que el Señor nos va dando pautas, incluso consultar con otros ministros, en nuestro caso, incluso hubo algunos que cuestionaron la diferencia de edad, por ejemplo.
Ya. Claro. No Pero- estaban de acuerdo. Sí. No están mismo. Wow. La esposa de uno de los pastores de ahí, de la iglesia del encuentro, no estuvo de acuerdo. Ujú. Pero bueno, el pastor que estaba, el hijo de este pastor, Raúl Caballero Yocú, Raúl David Caballero hijo, Sí. cuando les fuimos a decir, a comentar, ay, Nilda, me dice, qué linda noticia que me da. Gloria a Dios, decía. Wow, sí. Es lo que yo estaba esperando de ti. Claro, Sí. tantos años sirviendo y que yo continuaba. Mi meta era servir, servir, servir. Sí, sí. Y bueno, y que Sí, me sin que aparezca estorbara en un nadie, ¿no? momento, que en un momento aparezca diciéndole, mira Raúl, pasó esto, Ya. ¿te parece? Estamos orando con Norberto y esto. Bueno, Nilda dice, esto no puede demorarse. Yo quiero que en la próxima semana ya me des fecha de casamiento. ¿En serio? Así fue. Sí, estamos hablando de una iglesia en la cual el tema de la guía del Señor y la palabra Claro. del Señor no se aceptaba. Ajá. Estamos hablando de una Ya, iglesia ya. tradicional Claro. en la cual el De la tema cual era más la salimos, ¿no? responsabilidad y la seriedad y el testimonio y muchas otras cosas. Claro, y el tener mucho tiempo de noviazgo tampoco era muy aconsejable por no claro. caer en tentaciones ni Sí, nada de bueno, eso, ¿no? de hecho Claro. yo es algo que sostengo, que si se prevé un noviazgo largo, mejor esperar a comenzar el noviazgo, porque las confianzas pueden llegar a la tentación y a problemas. Entonces, Ujú. no hace falta tener lo que conocemos como un noviazgo, Ya. porque claro, normalmente conocemos como noviazgo el hecho de tener ya cierto contacto físico y todo que conlleva más posibilidad de problemas o tentaciones. Claro. Entonces, uno puede tener una amistad sin contacto ninguno, Claro. porque una amistad larga con contactos puede hacer que esos contactos se pasen de la raya. Entonces, Claro, claro. los noviazgos largos yo creo que no son... Es como Aconsejable. no son aconsejables. Es Sí. como ponerse uno mismo en una situación de tentación. Claro. Como buscar una tentación cuando no es necesaria. Si uno entiende que la otra persona ha de ser mi esposo, mi esposa, porque es la voluntad del Señor, bueno, cuando entendamos cuándo será el momento de la boda, entonces que el noviazgo, porque para conversar, que es lo que necesitamos hacer durante el Claro, noviazgo, conocerse como amigos. exacto, no hace falta ninguna otra cosa más que ser amigos y conversar. Y Exacto. justamente lo que más falta y el mayor problema que hay y que provoca muchos divorcios y muchos problemas matrimoniales, incluso entre creyentes, es la falta de comunicación. Ya. Entonces, el tiempo del noviazgo o de esa amistad Ujú. debería ser necesariamente un tiempo de compartir mucho. Por ejemplo, los llamados que uno tenga, los precios que uno está dispuesto a pagar. Hemos conocido casos en los cuales alguien ha perdido o se ha desbancado su ministerio por un mal matrimonio. Claro. Por un matrimonio en el cual alguien que tiene un llamado a las Evangelista misiones o- a las sí. misiones, su cónyuge no quería dejar su casa de ninguna manera. Y Claro. eso ya, si se hubiese hablado antes, se hubiese visto que esa incompatibilidad probablemente tenía que ver con que no es la persona que el Claro. Señor tiene. Claro. Porque el Señor no va a poner en conflictos los llamados de servicio. Normalmente el Señor llama familias a servirle. Claro. Entonces, si no va a poner juntos en un matrimonio a alguien que tiene un llamado y otro que tiene un llamado contrario o que tiene unas expectativas de vida contrarias a ese llamado, ¿no? Entonces, todas esas Entonces se pautas. tiene que, claro, se tiene que hablar y se tiene que ver antes del matrimonio y del noviazgo. Y claro. sí, Claro. Yo escuchaba a un pastor que decía que la amistad tenía que ser larga y el noviazgo, digamos, propiamente dicho, lo más corto posible. sí, claro. Y conocerse suficientemente bien y después, si Dios lo... Yo estoy completamente de acuerdo y lo hemos llevado a la práctica también. Claro. Si Dios lo ha confirmado, si hay afinidad, si ha surgido algo, no tienes que estar 1 año o 2 años de noviazgo porque puedes caer ahí Claro. en situaciones difíciles de superar y llevarlo a cabo y casarse y ya está. Si tienes confirmado que esa es la persona con la que Dios te quiere unir para toda la vida. De hecho, el noviazgo debería comenzar cuando hay una certeza de que esa es la persona. Exactamente, claro. No para probar No para si esa es la probar. persona.
Ay, sí. Porque además después se ven problemas en las congregaciones con jóvenes que han tenido una relación, la han dejado, después tienen que servir juntos, Claro, tienen bueno, que eso se ve compartir, muchísimo, ¿no? y es un problema serio. Claro. Entonces, mejor las amistades, sí, pero Sí, si sin no hay una pasarse de- certeza, claro, claro. si no hay una certeza de que eso va a acabar en boda, porque se ha estado orando antes, o sea, no ponerse novios para orar, sino después de tener la respuesta, empezar el noviazgo como Claro. preparación Claro. última recta hacia la boda. Claro, estar orando y seguir saliendo en el grupo, tener contacto con otros Claro. amigos, amigas Claro. Claro. y conocerse en definitiva al final. Eso es muy bonito, de verdad. Algunos lo pueden ver como que soso, ¿no? Porque hoy en día y lo que vemos en la Claro. sociedad es todo lo contrario. Claro. Y Eh, lo nuestro fueron 6 meses de noviazgo. Nos pusimos de novios un 23, 21 de septiembre, algo buena No me así. mires- no me mires memoria. para preguntarme la ficha. la Qué fecha buena porque- memoria. Que son recuerdos muy bonitos, La ¿no? verdad que sí. Y bueno, y después nos casamos al año siguiente, el 31 de marzo. No, enseguida. Enseguida, fueron 6 Ay, meses. aniversario, oh, 6 wow. meses. Así que muy lindo, un Sí. noviazgo corto, muy emocionante, Ujú. y todo el Señor fue dando, y todo Sí. fue así de mucha bendición, realmente gozosos. Y, en eso. y podríamos decir en este caso que el Señor lo hizo todo precioso en su Sí, tiempo, sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí, tal cual. El saber esperar también. Tal cual, y- sí, sí. Saber esperar, y por otro lado era como que el tiempo pasaba así muy, muy lindo, ¿no? Porque Ya. el servir, pasa el tiempo con tanto gozo, con tanta alegría, trabajando para el Señor. Sí. Y bueno, y después el broche de oro, ¿no? El noviazgo. bueno, qué Sí, sí, el bueno. noviazgo, la boda, y bueno, y después tuvimos un hijo. Un hijo. A los Jonathan. 41 años, Jonathan nació, y bueno, hoy está casado también con Con un nietecito. Está casado un nieto- con una una nieta. murciana. ¿Con una murciana? Sí, de los alcáceres. Sí, No me lo puedo creer. sí, 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 sí. Oh, Sí, sí, que se conocieron en esos En viajes la unión, misioneros. claro. Sí, sí. Cuando eran pequeños se fueron conociendo, pero Qué bonito. se peleaban de pequeños. Ah. Pero bueno, sí. de Bueno, pequeños dice se que- peleaban. sí, sí. Ya, Cosa ya. normal. Claro, claro. Y luego entraron la denominación, el grupo de iglesias Ríos de Vida tiene seminarios que le llaman casas bíblicas, Sí, donde por un par de años los jóvenes reciben formación bíblica, pero también discipulado, están ahí viviendo y todo. Ajá. Y cuando Jonathan entró a esa casa bíblica, y Asun, nuestra nuera también, y bueno, ahí formalizaron ya, aunque mientras están allí no les permiten noviazgos, ya. pero sí Cuando empezó a crecer la relación, y cuando terminaron la casa bíblica, entonces se pusieron de novios, y al cabo de no mucho tiempo tampoco, Claro. también se casaron. Pues se conocieron como sus padres, ¿no? Tal Jonathan cual. igual. Sí, sí, sí. Estudiando sí. la Biblia, ¿no? Estudiando la Biblia. Sí, sí. Bueno, y Bueno. su padre era su profesor. Claro, sí, yo También, soy Claro, profesor. claro, también claro, era qué profesor bueno. ahí en la casa bíblica. Vaya. Y bueno, Entonces, tuvisteis el hijo, seguisteis Sí, sí. sirviendo al Señor allí, y llegó el momento de venir para acá y afincaros en Reus. Bueno, entre medio hubo un cambio de congregación, Ajá. porque el Señor puso muchas inquietudes. Primeramente me habló a mí de movernos a otra congregación, que era Ríos de Vida, que además recibíamos muy malas noticias de ellos, porque claro, estábamos en una congregación cerrada al mover del Espíritu Santo, y veían una congregación abierta al mover del Espíritu Tenía Santo mala fama un como poco, ¿no? mala De- fama, ¿no? Estos locos que bailan y ese tipo de cosas en los cultos, ¿no? Pero el Señor, sin haber ido nunca a un culto allí, el Señor puso en mi corazón que ese era el sitio. Sí, Y con Hilda tardó unos meses más, sí. hasta que ella puso lo mismo, y cuando entendimos que era el tiempo, hablamos, antes de visitar la iglesia Ríos de Vida, hablamos con los pastores del encuentro. Es decir, ya se acabó nuestro tiempo aquí, entendemos que el Señor nos lleva. Obviamente no entendían ni aceptaban que les dijéramos que el Señor nos había Claro. hablado. De hecho, nos fuimos en desobediencia, Ya. porque no lo aceptaban. no claro, aceptaban que ellos no nosotros- aceptaron que nosotros nos moviésemos. Ya.
Así que Wow. bueno, Y pero menos Tremendo. diciendo que el Señor nos Había había hablado. mandado, ¿no? Y bueno, y ahí nos encontramos con Ernesto Lozano, el pastor. Claro, yo quería saber cómo, Claro. cómo lo Claro. conocieron a la Sí, familia de Ernesto. Era pastor allí, era el pastor de la congregación, porque en esa congregación había varios. Pero estamos hablando pastores. de España ya. No, estamos De hablando de Argentina. Argentina, de Argentina. Quilmes. Ah, vale, vale. Sí, sí. sí, en Argentina Ok. todavía. Ya. Y de hecho con Ernesto estaba a tiempo completo en la casa pastoral en la iglesia que le construyeron para él y su Sí. familia. Y con el tiempo hicimos un cambio porque necesitaba salir de allí para tener una vida un poco más normal con los 4 hijos y todo. Ya. Y entonces hicimos un cambio. Ellos se mudaron, Norma y los chicos, a la casa que nosotros alquilábamos Sí. a 2 calles de la iglesia. Sí. Y nosotros pasamos a vivir ahí en la casa de la iglesia. Guau. Qué historia, ¿no? Sí. Así Qué que historia. con Qué Ernesto bonito. nos une mucho cariño y una amistad desde Sí, desde se aquel nota, tiempo, se ¿no? nota. Bueno, y ahí estuvisteis un tiempo. Sí, ahí estuvimos 6 años Ajá. a tiempo completo, hasta que llegó el momento de este viaje de un mes. Que el todavía Señor no se echó acabó. la caña de pescar, ¿no? Sí. Y os atrajo hacia aquí. Sí, ahí estuvimos, estábamos en tiempo completo y todo es una iglesia que tiene, además de la iglesia, tiene un estudio de radio, tiene un seminario, una escuela, así que ahí desarrollamos todo tipo de... Yo fui profesor de la escuela de ciencias naturales por mis estudios de química, Ya. era profesor del seminario, fui director de la radio, Un poquito de cada hacíamos, cosa. Todo, ¿no? hacíamos Lo que de hacía todo, falta. hacíamos de todo. Y si había que arreglar el parque, porque tenía un parque, también arreglar el parque, ¿no? Entonces, lo que y ahí tocara. empezaron tu pinito en la radio también. Sí, también Con fue Ernesto. de la mano de Ernesto, porque él tenía un programa nocturno, así como el que tiene ahora, Soplando Vida. Sí, Pero él, era, sí, él creo es que de se la llamaba, noche. sí, creo que se llamaba Entre Amigos, creo, Sí. con otro pastor, Jorge. Y yo empecé llamando para opinar en la radio y un día me invitaron si podía estar para reemplazar, porque tenían que salir, no recuerdo si era Ernesto o Jorge, y a ver si podía reemplazarlos en el programa y pasé de eso a que me invitaron a participar de un magazine de la mañana que empezaba a las 7:30 de la mañana y terminaba a la 1, Ya. y en la cual en un primer tiempo había muchos y finalmente terminé haciéndolo yo solo. Wow. Porque claro, con el tiempo, las dificultades, todos Claro. los días y todo. Claro. Así que, bueno, empecé siendo uno de los colaboradores y terminé haciendo el programa Siendo solo el- todas las horas. El director y presentador y todo. Sí. Era una Wow. emisora pequeña y bueno. Y Ya. en eso estábamos. Ya para cuando el Señor nos trajo para aquí también me habían contratado en una radio secular. Sí. De conocerme de la radio cristiana. También me habían contratado para participar en 2 programas de noticias, uno a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, y otro vespertino, Wow. con entrevistas, ese tipo de cosas. Ya. Y bueno, Y ahí con eso estuviste. estaba así. Bueno. Pero Qué interesante. experiencia en radio, sí, ¿no? La verdad que sí. Y la radio ya sabe que engancha, ¿no? sí. Como que la siempre radio- tiene ahí la Claro. espina de que Sí, sí, necesitas, ¿no? De- Es que la Algo radio es tiene, un medio, ¿verdad? incluso en algunos sentidos, que no se enojen los de la televisión, No, yo estoy de acuerdo con lo que vas a decir. porque puede penetrar en diferentes lugares, en diferentes momentos, en todo momento, porque puede acompañar a alguien en el coche. Por ejemplo, se dio el caso en esta ciudad de Quilmes donde estábamos, que fueron a una boda al registro civil Sí. y los empleados del registro civil estaban escuchando nuestra radio. Y Sí. no eran creyentes, pero escuchaban nuestra radio. Sí. Porque pasábamos además noticias, meditaciones, de todo, y uno dice, bueno, ¿qué se va a imaginar quien está del otro lado del micrófono que en una oficina así del registro Estén civil escuchando. estén escuchando y que no Claro. solamente los empleados, sino los que iban, todos estaban escuchando La radio cristiana. esa radio cristiana, ¿no? Claro, Entonces, la radio entra por todos sitios. Claro. Mejor que la televisión. Tenemos que La decirlo. televisión Sí, es verdad. es Sí, un la poco más televisión hay que esclava. sentarse, claro. a verla. Ah, claro. En cambio, la radio uno puede estar trabajando, puede estar Sí. conduciendo, puede estar haciendo 1000 cosas y tener la radio como compañía. Y cuando venís para España también tenéis, ¿no? Participar en la radio en Bueno, Zaragoza, si no me equivoco. Sí, ¿no? porque primero estuvimos 5 años en Reus, Sí. luego nos fuimos 5 años a Zaragoza. Sí. Y ahí estuve en un programa que tenía Ernesto,
yo hacía una columna semanal. Ahí Ya. no tenía una participación tan seguida, porque Ajá. no podía por trabajo y todo. Entonces tenía una columna semanal. Qué bueno, pues la radio ahí persiguiéndote. Sí, sí, sí. Sí. Y siempre con Ernesto, ¿no? Sí, qué Sí, bueno. sí. Realmente el Señor nos ha ido uniendo, separando por las distancias, por los También. tiempos, por cuestiones incluso ajenas a nosotros, Ya. como fue una división de la organización en la que estábamos, Ujú. y eso hizo que él estaba aquí, nosotros estábamos en Argentina, y nos quedamos en dos bandos de la división sin decisión No. propia, Ya. y eso también nos hizo que se cortara Se perdiera el contacto un contacto, poco. porque además, bueno, eran los inicios de Internet, tampoco estaba como hoy todo tan fácil, ¿no?, de comunicarnos. Así que hasta que después que vinimos aquí y en un viaje a Zaragoza, fuimos a la casa de él por una cuestión familiar Sí. y retomamos nuestra Ya. amistad y Nuestra amistad. todo, ¿no? Qué Y de bueno. hecho en ese viaje, esa primera vez que lo vimos después de tantos años, tuvo unos regalos para mí. Me regaló el libro Manual de la Vida La del vida del Espíritu, Espíritu. del pastor Radamés ¿Le Fernández. conocías en ese tiempo? No, No. no. Oh, Entonces Ernesto me regaló ese libro y una serie de cintas, en ese momento eran todavía casetes, sí. las cintas, y bueno, y así me introdujo también en algo que también cambió mi vida, aún en lo teológico, pero también en la visión de las Escrituras. Ujú. Antes hablaba del reconocimiento, de aprender a reconocer que uno está equivocado y avanzar. Iba a decir evolucionar, pero suena feo, ¿no? Pero sí, evolucionar en el tema de Sí, decir, hacia bueno, el conocimiento de la verdad, ¿no? claro, hacia el crecimiento y decir, bueno, reconocer, yo hasta aquí tenía una luz limitada y ahora el Señor me trae una mayor iluminación en las Escrituras a través de otros ministerios Ujú. y gloria a Dios y poder decir, bueno, gracias Señor por los de ahora, perdóname por lo que, incluso si alguno hice tropezar por alguna enseñanza equivocada y gracias porque me das un nuevo tiempo, ¿no? Ya, qué bueno. Y por cierto que podremos disfrutar del pastor Radamés estos días de fiesta. Esto luego lo cortamos porque esto ya hace pero sí lo tenemos aquí para disfrutarlo y me alegro mucho que podáis estar con nosotros. Una bendición. Vamos a hacer una pequeñita pausa. No Vale. quiero que se quede nada. Bueno, yo sé que Nilda tiene un montón de cosas para contarnos por ahí. Pero hacemos una pausa, bebimos un poquito de agua y volvemos, ¿sí? Muy bien. Y lo que el Perfecto. Señor ponga en el corazón vuestro, Sí. lo compartimos, ¿de acuerdo? Amén. Bueno, pues Así es. volvemos enseguida. Recuerden que estamos en esta entrevista especial, el pastor Norberto Mato, su esposa Nilda, con nosotros. No se vayan, que volvemos.
Y así como el ciervo brama por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Y así como el ciervo brama por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Eres mi necesidad, contigo yo quiero estar. Llegan los días especiales con el pastor Juan Radamés Fernández. Todos en la sede de A los Pies del Rey, Avenida de la Libertad número 166, Casillas, Murcia. Viernes 7 de diciembre a las 8 de la tarde, ministración para pastores y líderes. Sábado 8 de diciembre a las 10:30 de la mañana, fiesta del 20 aniversario de A los Pies del Rey. Y domingo 9 de diciembre a las 10 de la mañana, celebración al Señor con la palabra de nuestro pastor, llegado desde el Bronx, Nueva York. Ven y forma parte de los días especiales. Las luces son el idioma de la carretera. Hay luces que guían, atento, frena, continúa. Y luces que dialogan, los intermitentes. Esas luces que también son tu voz. Giro, te adelanto, cambio de carril. No esperes que nadie adivine tus movimientos. Utilízalos. La telepatía no puede evitar el próximo accidente. Tus intermitentes, sí. Haz tu parte. A tu lado vamos todos. Gobierno de España. Pues esperamos que lo estén disfrutando, así como lo estamos haciendo nosotros aquí en estos estudios de Radio y Televisión Vida. Recuerden que esta entrevista la podrán escuchar en otro momento en podcast, en audio y también en televisión a la carta
pueden disfrutarlo y sacar al máximo todo lo que estamos aprendiendo de los siervos de este matrimonio precioso, conformado por Norberto Mato y su esposa Nilda Pérez, por cierto, que Nilda compartimos Pérez. Apellido. Sí, sí, que lo bueno abunda. Lo bueno, muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, pues estábamos hablando acerca de toda la experiencia desde Argentina hasta llegar a Reus. Por cierto, que ministran una iglesia en Reus. ¿Podemos decir el lugar por si alguien nos escucha y no tiene dónde congregarse? Sí, la iglesia se llama El Sembrador. Somos 3 pastores ancianos. Beto Gardellini, Juan Solís y yo. Y está, para alguien que sea de Reus, en el barrio Solivista, justo atrás del estadio del Reus Deportivo. De hecho, cada vez que tienen partido de fútbol, nos dejan sin parking. Está en la calle Roger de Luria 36. Ok, un perfecto. pequeño local. Los domingos nos congregamos allí, un local que alquilamos para uso de domingo. ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana, a las 11 de la mañana. A las 11, muy bien. También hay una página de Facebook si alguien nos quiere buscar. Claro, claro. Y ¿Cómo luego lo durante las buscamos? semanas los estudios, Iglesia Sembrador. Vale. O si buscan mi Facebook Ok, también. de acuerdo. Y nos congregamos, bueno, durante la semana en un garaje de una casa, hacemos los estudios bíblicos y cultos de la semana. Muy bien, estupendo. Y ahí están para todos los que quieran reunirse, que estén cercanos por allí. Sí, sí, están la las puerta puertas abierta, abiertas, sí, no sí. cobran entrada ni nada de eso. Por ahora no, por ahora no. Por ahora. Por Qué ahora bueno. no, Y por mientras ahora. estemos sujetos al Señor, no cobraremos entrada. Amén, Si amén. cobramos entrada, que no vaya nadie. Porque Ya. significa que nos hemos desviado de la doctrina. Amén. Así es. Así 18 años aquí en España, Sí. muchas experiencias vividas, ¿no? Muchas No sé si queréis destacar alguna de, no sé, de cuántas cosas vividas y cuántas disfrutadas y sufridas, ¿no? Claro. Aquí en claro. España. Bueno. ¿Qué balance podríamos decir ahora, después de 18 años? Bueno, que hablábamos ayer de que Dios abre y cierra puertas, ¿no? Pero ¿qué balance podríamos decir de estos 18 años? ¿Cómo os encontráis? ¿Tenéis ganas de volver a Argentina? ¿No? Yo, ganas de volver, soy muy parco. Entonces, cuando vine no extrañé Argentina y si me fuera a Argentina o a algún otro sitio no extrañaría. Ya. Sí, se extraña la gente, pero los Claro. lugares o... La comida y todo eso, ¿no? No. Bueno, lo ha dicho poco convencido, ¿eh? Yo creo que se está acordando de la carne argentina esta. Seguro. No, en Seguro. cada sitio hay sus cosas. Ya. Aquí disfrutas del jamón, de un jamón de más calidad que el que disfrutas en Argentina. Ya. En Argentina disfrutas de una carne que aquí no es que no la haya, Sí, sino pero que es muy es cara. difícil, sí. Es difícil de conseguir, es muy cara, Ya. entonces uno se abstiene y ya está. Pero bueno, yo creo que hay que ser muy pragmático. Y si el Señor te mueve de un lugar al otro, necesitamos identificarnos con el lugar a donde vamos Ujú. y dejar de pensar en el lugar de donde el Señor nos ha sacado. Pero eso Porque facilita eso- muchísimo las cosas, ¿no? Sí, porque ¿No? si El no, adaptarse al medio, ¿no? Claro, estás de alguna manera llorando por los rincones, Claro. extrañando y eso no. Ahora, es diferente extrañar a la familia, a la gente, eso es diferente, Claro. pero no los lugares. Y luego también hacerse al lugar, a la forma del habla. En nuestro caso, en Cataluña, hay una lengua también. Ya. Entonces, hablar catalán. Los cultos son, en nuestro caso, son en español, no son en catalán. Pero yo en la iglesia donde estábamos antes he dirigido cultos en catalán. Ya. Porque uno tiene que hacerse al lugar a donde va. Claro. No estamos hablando de cuestiones ni políticas, ni estamos hablando de con el griego, el judío, como dice Pablo. Exacto. Y entonces tenemos que identificarnos en todo lo que podamos con el lugar a donde vamos, incluso en el uso de las palabras. Ya. Hay muchas anécdotas, algunas contables y otras no, de los errores y las dificultades cuando hay diferencias de palabras, ¿no? Sí, yo en una ocasión le dije a mi marido que estaba embarazada y tenía angustia. Y aquí se dice pues, como que vas a vomitar, ¿no? Y él decía, ¿pero por qué tiene angustia? ¿Qué puedo hacer por ti? Y lo entendí de otra manera, Claro, ¿no? Que te refieres a ese tipo de Sí, cosas. sí, de hecho en Argentina tampoco la palabra angustia para un malestar así no se usa. No, tampoco. es un estado de ánimo, ¿no? La angustia de... Claro. Claro. Sí, Estar sí. triste, por ejemplo. Ya.
Aquí no, aquí los Sería murcianos la son más- angustia. Como cuando se dice aquí, estoy con mal cuerpo o algo que habla más de emociones que de algo físico. Sí, Ese tipo de cierto. expresiones hay Claro. otras. Y el problema es que, claro, a veces las expresiones de un país y otro chocan. Recuerdo hace unos años estuve en Quito, Ecuador, en un congreso de editores cristianos. Sí. Y había editores de toda Latinoamérica, de España, aquí estaban creo que de Editorial Andamio, y Ajá. de algunas zonas de hispanoparlantes de Estados Unidos. Y claro, cada uno tenía sus modismos, su acento. Claro. Y decíamos, es mentira que tenemos la misma lengua. O sea, al final... Hay unas cuantas diferencias sí. notables, ¿no? De hecho, a la hora de editar libros es un Sí. problema. Claro. Porque con qué traducción o qué palabras usas. Yo recuerdo que me pidieron en su momento editar un libro de cuentos de una escritora puertorriqueña, Ya. y Gloria Vidal. Y claro, en ese momento, muy falto de experiencia, sobreedité el libro porque le quité un montón de más, le quité cosas, ¿no? Pero tenía muchos modismos que hacían a que eran cuentos. Claro. Y en lugar de explicar con una llamada, bueno, esto significa en tal cosa, en otros países, Ya. yo agarré y neutralicé todo. Y lo quitaste de un plumazo todo. Sí, para hacer un texto mucho más neutro. Ya, que lo pero- pudiese entender todo el mundo. Claro, pero... Habrá quedado un librito pequeñito. No, el libro de por sí no era muy grande, pero eran toda una serie de cuentos cortos y tenía muchas expresiones idiomáticas Claro. que además le daban vidilla a los personajes, Claro, le daban porque eran esa personajes gracia. centroamericanos y yo me los cargué. Pero bueno, nunca me protestó la autora, nunca me protestó. Ah, mira qué bueno. Por lo menos me sigue Pero- escribiendo por Facebook preguntando cómo estoy a través de los años y todo, Ya. así que no me odia. Qué bueno. Pero el tema de adaptarse Sí. a la tierra donde uno va, Ya. culturalmente, en todo lo que sea adaptable, Claro. obviamente, ¿no? Claro. En todo lo que no esté confrontado al Señor y a su voluntad. Exacto. Tenemos que adaptarnos en nuestra lengua, nuestros modismos. Es una cuestión de respeto, de identidad y de poder llegar a alcanzar. Cuando llegamos, el Señor me habló sobre el tema del catalán. Me trajo el día de Pentecostés, que Sí. el Señor permitió que cada uno escuchara la palabra en su lengua. Ya. El Señor me decía, es que yo quiero hablar a cada uno en la lengua de su corazón. Mm, Entonces es importante porque tenemos amigos y hermanos catalanes que ellos en voz alta en la congregación oran en castellano, ya. pero su lengua de oración es el catalán. ¿no? Claro. Es la lengua de su corazón y entonces en la intimidad ellos oran en catalán. Claro. Entonces escuchar la palabra en catalán en su caso también es importante. Claro, Entonces claro. ese tipo de cosas tenerlas en cuenta, llámese catalán, llámese galego, llámese euskera, o Claro. en Francia, conocí hermanos que tenían misioneros en Francia, pero que eran latinoamericanos y solo ministraban a latinoamericanos, que está bien, también Ya. son gente que necesita ser llegado, Claro. y había otras congregaciones de un latinoamericano que había aprendido bien en francés para poder ministrar en francés y entonces llegaba a los franceses también, ¿no? Qué bueno. No estoy censurando una cosa o la otra, el Ya. Señor nos llama a diferentes cosas, pero sí identificarnos Pues es con la un, tierra. un gran consejo para los que están pensando en misiones, en salir fuera Sí. de su tierra, ¿no? Y hacerse uno con la tierra a la que va. El otro día criticaban, no me gustaba mucho el fútbol, solo cuando juega la selección, pero el otro día criticaban, no me acuerdo a qué jugador que es inglés o habla inglés, que no se había molestado en aprender ni una sola palabra en español. Y lo estaban criticando por eso mismo, porque está en un equipo español. Es una falta de respeto, básicamente. Y si se puede opinar eso de alguien que viene a ejercer un trabajo, en este caso un trabajo en un deporte, quienes venimos a compartir la palabra, tenemos que Claro. preocuparnos de poder compartirla también en la lengua Poder de la transmitir tierra. lo que Dios Eso tiene. es importante. Y Claro. que pueda ser comprensible en todos los sentidos, desde el lenguaje usado con respecto a las palabras hasta el lenguaje usado que sea coloquial y entendible. Claro. Ahora que se habla de Boca y de River, me invitaban hace tiempo, hace 18 años que estamos acá, Ya. me invitaban a menudo a predicar en una iglesia en la ciudad de La Boca, a 300 metros del estadio de La Boca. Sí. Es una zona de gente muy pobre, con muy poca formación, muchos de ellos. Sí. Y claro, al predicar frente a una congregación
de formación sencilla, uno tiene que adaptarse y aprender a hablar, preocuparse porque Claro. estos hermanos entiendan. No hacer una exhibición de teología o una exhibición de conocimiento de palabras y términos técnicos y que los hermanos digan, qué bien que habló, no entendí nada, pero qué bien que habla ¿no? Sí, es una pena. Tenemos que preocuparnos a que si hemos de llevar un mensaje, el mensaje tiene que ser entendible y tenemos que preocuparnos para que sea entendible. Qué bueno. Y entonces en eso entran el uso de los términos, el uso de la formación de todo el lenguaje. No podemos predicar un lenguaje evangelístico. Yo no puedo decirte, si tú no conoces al Señor y conoces las Escrituras, tú tienes que dejar la concupiscencia de la carne y lavarte la sangre del Cordero que fue inmolado para... Wow. O sea, es todo bíblico, pero me dirás, no está familiarizado, claro. ¿qué te pasa, no? Y a veces nos sucede que... recuerdo un jovencito de estudiantes del seminario que lo invitaron a predicar a esta iglesia en La Boca y le empezó a hablar del teoantropos y unos términos que él recién había aprendido. Ya. ¿No? Pero claro, quería demostrar que los conocía. Sí. Y los hermanos lo miraban como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿No? Ya, claro, qué bueno. Y es muy importante contextualizarnos. Conocer todo esto. No en el pecado, No, pero sí claro. en el lenguaje. Amén, amén. Qué bueno. Yo quiero, antes de que compartas con nosotros, Norberto, lo que el Señor ha puesto en tu corazón, esa palabra, no quiero dejar a Nilda si hay alguna cosita para que quieras compartirnos de tu Bueno, estancia. mira, justamente anoche, cuando estábamos en la boda juntos, Ajá. me preguntaban, ¿no? Yo tengo hace un año más o menos, sí, va a ser un año en estos días, que me han puesto una prótesis completa de rodillas a consecuencia de mi artrosis. Ya. Y me está costando tanto que hace un año estoy muy tranquila en casa, cuidándome, sin hacer nada. Todo lo contrario a lo que Todo lo estabas contrario acostumbrada. a lo que estaba acostumbrada y que soy muy inquieta. Ya, no sé, se Norberto nota. puede dar fe de que Sí. soy muy inquieta, que no me paro. Ya. Y claro, yo oramos y tanto los pastores, los amigos, todos oran para que yo pueda ser una mujer normal nuevamente. Pero bueno, no, el Señor lo quiere así y yo le digo amén. Amén. Es un año de estar quieta. Ujú. Y siento que venía con mucha actividad, muchas cosas, como siempre, porque no he parado, nunca he parado. Y bueno, y yo le preguntaba al Señor, bueno, está bien, pero como confirmándome el Señor que Él está conmigo, que Él no me deja, que Él está a mi lado, que está en todas las cosas en mi vida. Aún en medio de esa inconveniencia, Esta ¿no? inconveniencia. Resulta que también tenía disparado el colesterol. ¿Ya? Y bueno, mi médico de cabecera no podía, a pesar de la medicación, me deriva a Especialista. especialistas, Ajá. 2 especialistas. Y bueno, tanto uno como otros daban vueltas, y médicos y estudios, bueno, analíticas. Y resulta que estaba tomando una medicación muy cara, de una medicación de 40 euros por mes para el colesterol. Ya. Pero tampoco lo terminaba de controlar esta Ajá. medicación. Entonces, claro, como ustedes saben muy bien que Norberto estuvo casi en el paro un año y medio, Ujú. claro, el dinero del paro no es abundante. No. Entonces, claro, no daba para la medicación gastar esos 40 euros. Había otras prioridades, ¿no? Ya. Y cuando llegó un momento que no lo pude comprar, le digo, bueno, Señor, tú sabes, solamente te pido que tomes el control de esta mi cuerpo, situación, claro. de esa situación. Y bueno, quedó así. Pasaron 6 meses de yo no tomar la medicación del colesterol. A todo esto tenía una entrevista hace 15 días con el especialista, que me hicieron una analítica antes de ir a la consulta. Ujú. Entonces, digo, yo tengo que decirle que no estuve tomando la medicación por 6 meses, siendo que tú no tomas esta medicación y el colesterol se dispara Ya. cuando lo dejas de tomar. Ujú. Claro, normal.
Y resulta yo con miedo, pero digo, bueno, Señor, estoy en tus manos, tú sabes todas las cosas. Si el colesterol está disparado, tú sabes por qué, y si no, gloria a Dios, por una cosa o por la otra, gloria a Dios. Y llego a la consulta con este especialista, al médico, y le digo, bueno, doctor, tengo que contarle algo, porque yo no he estado tomando la medicación porque mi esposo pasó esto. Ah, bueno, dice, gracias por contarlo, dice, porque muchas veces los pacientes no lo toman porque no se les ocurre ir a comprar la medicación, lo dejan de tomar, pero en su caso, gracias por venir y contarnos esto, contarme esto. Bueno, pero tengo que decirle que su colesterol está normal. No sé cómo es esto, dice, pero... ¿En serio? Entonces le digo, bueno, gracias a Dios, le digo. Amén. No le dije más nada, porque tengo experiencia de unos días antes de ir al traumatólogo por el tema de mi rodilla, y no tanto, me acuerdo que le digo, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por lo otro, y el médico, el traumatólogo dice, bueno, también gracias a los médicos. Entonces digo, no le voy a dar lugar. Sí, eso pasa mucho para que, por aquí. No le voy a dar lugar para que no le dé la gloria a Dios y todo lo contrario, ¿no? Bueno, así que tengo que darle gracias a Dios, porque como que Él se revela a mí diciéndome, yo estoy al lado tuyo, no te sano la rodilla, quiero que estés quieta, pero por otro lado sigo obrando en tu vida con las distintas debilidades que tenemos, ¿no? Sí, así que bueno, eso es un milagro del Señor, de verdad. Sí, pero una cosa tras otra, todos los días hay algo donde el Señor se manifiesta, donde le damos la gloria y donde agradecemos tanto por todo lo que Él hace con nosotros, con nuestras vidas. Un poco Pablo, que oraba y se sanaba a la gente, y él ¿cuántas veces oró? También por su problema, que dicen que era... Ahora, como está aquí Norberto, no me atrevo a decir nada. Su problema de visión, ¿no? ¿Sería el problema de visión o no? Sí, es lo que se sospecha. Lo he dicho bien. Y el Señor no le sanaba, ¿no? Y entendemos que Dios lo permite. Dios lo permite. Para alguna cuestión, algún Nosotros propósito. Tenemos que quedarnos tranquilos y en paz. Que si Él quiere que yo siga cojeando, seguiré cojeando. Ya. Así es sencillo. ¿Y el Señor tiene poder en un momento, un chasquido? Ojo, claro, me puede sanar de un momento para el otro y decir, bueno, ahora es tiempo que sea sana, o no, lo que Él quiera. Pero lo bueno es tener la tranquilidad, ¿no? De poder decir, Señor, estoy en tus manos, tú eres soberano. Sí. Y me quedo aquí quieta. Que sigo quieta hasta que Él me dé la orden de otra vez ser la Nilda inquieta de toda la vida. Y bueno, o lo que Dios quiera, claro. O me llama a su presencia. No, pero eso que pase mucho tiempo. Que por aquí tenéis que volver. O por ella viene Él y ya está. O viene el Señor, nos viene a buscar. Estamos clamando, ven Señor, y que venga, y entonces ya está, ¿no? Qué bueno, pues tenemos unos minutos, bueno, el tiempo que necesite, la verdad, Norberto, para que pueda ministrar al Señor a toda la audiencia. Un poco referido a esto, porque en realidad pensaba compartir alguna otra cosa, pero esto que estamos hablando ahora me trajo el Señor un texto de Pablo, que le escribió a los Filipenses, en el capítulo 4, y está animando a los hermanos, y entre otras cosas está hablando de no estar afanosos. Por ejemplo, voy a leer solo algunos versículos. Filipenses 4, dice, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La soberanía de Dios. Si algo podemos ver en la vida de Pablo y en la vida de todos nosotros, y que es necesario tener en cuenta, es que Dios es soberano y tiene todas las cosas bajo su control. Aquí Pablo nos dice, el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo nos dice, por nada estéis afanosos y regocijaos en el Señor siempre. Siempre hay motivo para regocijarnos si es en el Señor. Y siempre hay motivo para lamentarnos si miramos nuestra carne y miramos nuestras circunstancias. Por tanto, el llamado de Pablo ha de ser diariamente tenido en cuenta en nosotros, ¿no? De
por nada estéis afanosos. La palabra afán viene de una palabra en el griego que habla de separación, de disrupción, de rotura. El afán tiende a llenar nuestra mente de cosas que nos separan de la voluntad del Señor y que nos separan de la paz del Señor. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, ¿quién? Delante de Dios, con toda oración y ruego, o sea, con toda forma de oración. La oración es dependencia. La oración es reconocer el poder de Dios y que somos necesitados de Dios. Por tanto, el poner nuestras peticiones de aquellas cosas que nos pueden estar afanando delante de Dios es ponernos a los pies del trono de Dios, bajo su gobierno, primero para pedir que el Señor solucione esos problemas o que nos quite esas cargas o esos afanes. Pero, y si no, darle gracias al Señor porque Él está al mando de todo eso y permite que sucedan todas estas cosas, siempre con un propósito. Porque el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Y incluso agrega Pablo que con acción de gracias, no solo oración y ruego, sino acción de gracias. ¿Por qué oración de gracias? ¿Por el problema? ¿Por la carga en sí? No, porque toda carga tiene, y todo problema y toda prueba tiene un objetivo, que es perfeccionarnos y llevarnos a crecer en Él. Por tanto, hay que agradecer y hay motivo de agradecimiento, como también le escribía Pablo a los tesalonicenses, que seamos agradecidos en todo, que podamos confiar en Él de tal manera que, como dice el verso 7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz sobrenatural, espiritual, y no podemos ni entenderla ni explicarla, pero podemos disfrutarla. A veces nos preocupamos mucho, y yo soy muy dado en eso, a explicar o entender las cosas. Tal vez mi formación de estudio también hace mucho a buscar los porqués de las cosas. Pero el porqué de las cosas en el Señor a veces solamente se resume en una palabra: soberanía. No hay otra explicación que el Señor tiene un plan soberano y perfecto para cada una de nuestras vidas, que forman parte de un plan y un propósito eterno y completo, y lo mejor que podemos hacer es creerle y esperar en Él. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, guardará nuestro espíritu y nuestra alma en Él. Y entonces podemos estar sin ser conmovidos. De hecho, el llamado que viene después es a pensar en todo aquello que viene de Dios, o tiene que ver con virtudes de Dios, en todo lo que es bueno, virtud alguna, digno de alabanza. Dice, en eso pensad, para que la paz de Dios esté sobre nosotros. Y un poco más adelante, hablando Pablo de las necesidades y de la escasez y del hecho de que los filipenses habían sido solícitos en ofrendar para su sostén, dice en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Hoy en día hablar de contentamiento en medio de una sociedad que nos llama a querer conquistar más cosas y conquistar más riquezas o mejores posiciones, parece un contrasentido. Pero el Evangelio es una contracultura. Es una cultura que sobrepasa a la cultura del mundo y nos llama a contentarnos. ¿Por qué? Porque nos contentamos en la voluntad del Señor. Y Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Él había sido enseñado por el Señor, por el Espíritu y por la práctica, por las dificultades, a confiar en Dios. Y en todas las situaciones, estar como, estar contentado. Y dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y lo cierra todo esto con un versículo muy usado y no siempre bien usado. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en abundancia, pero puedo vivir en escasez. Puedo vivir en dolor y en sanidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Él. Si miro mi dolor o miro mi billetera, tal vez me afano. Si lo miro a Él, me contento porque Él tiene un plan para cada situación de mi vida y ese plan es perfecto. Entonces no solamente puedo afrontar la situación, que puedo afrontarla con acción de gracias y puedo afrontarla con confianza. No es solamente el resignamiento, la resignación
frente a una situación, sino la aceptación, que es algo muy diferente. Yo puedo resignarme ante la imposibilidad de cambiar una situación, o puedo aceptarla porque esa situación viene de Dios y tiene propósito. Y una cosa traerá frustración, pero la otra traerá gozo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, la soberanía de Dios ha de ser una bandera en nuestra vida que debe estar a fuego en nuestra realidad y en nuestra visión de todas las cosas que nos rodean en nuestra vida diaria y todo lo que nos acontece. Dios sigue estando sentado en el trono y ese trono es inconmovible. Y podemos confiar. Y a veces se nos olvida, ¿no?, que el Señor está sentado en su trono y que Él es soberano y que cuando se nos aprietan las clavijas, o viene el dolor, o viene la economía escasa, queremos salir corriendo. Y lo pagamos todo con las cosas del Señor, ¿no? Somos testigos de tantas personas que cuando ha venido el problema han dejado de reunirse y han dejado de tener fe en Cristo por esos mismos problemas y no han reconocido este versículo, ¿no? Saber dar gracias a Dios, aceptarlo, no resignarse ni conformarse, ¿verdad? Porque conformarse es como que no hay otra, o resignarse, aquí de víctima estoy yo porque me ha tocado esto, ¿no? Sino aceptar que el Señor tiene un propósito para llevarnos a un lugar, ¿no? Así es. Para cumplir su propósito. Así es. Ay, esa es una tremenda palabra que ojalá pongamos todos los días por obra, ¿no? Sí. Porque si algo falta hoy en día en el mundo es la paz, que sobrepasa todo el entendimiento. Tal cual. Y vivimos situaciones así tan difíciles porque no entendemos que el Señor es soberano. Amén. Pablo y los cristianos de ese tiempo vivían persecuciones, muertes, pero podían vivir en paz porque miraban al Señor. Incluso tenemos testimonios de muchos que han muerto alabando al Señor en medio de las llamas o siendo masacrados por leones. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estaba en medio de las llamas, entre medio de los leones, porque ahí estaba el Señor, había propósito y había entendimiento y sobre todo la vida de Dios. Porque esto no tiene que ver solo con ideas, tiene que ver principalmente con la vida de Con Dios la en vida, nosotros. claro. Amén. Si no está la vida de Dios en nosotros, todo lo demás es religiosidad. Claro. Pero si está la vida de Dios en nosotros, todo esto está a nuestro alcance. Amén. ¿Por qué dice que está mal usado ese versículo? Todo lo porque a puedo. veces se dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo Que voy a todo lo comprar un podemos. chalet nuevo porque yo todo lo puedo en Cristo que Sí. me fortalece. Y Pablo está hablando de puedo afrontar toda situación, las fáciles y las difíciles, porque Cristo me fortalece. A eso Amén. se refiere este todo. No se refiere a éxitos económicos que pueden estar o no. Sí. Justamente es lo que dice Pablo, pueden estar o no, pero todo lo puedo. Afrontar toda situación, vivir naufragios, vivir apedramientos, vivir azotes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué buena aclaración de esto. Bueno, el tiempo se nos ha ido, como dice el pastor Ernesto, como agua entre los dedos. Y queremos dar oportunidad de decir esas últimas palabras y vaya por delante nuestro agradecimiento, este tiempo que habéis reservado para nosotros y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y esas últimas palabras, Nilda. Bueno, agradecer el privilegio y el honor de estar aquí entre nosotros. Recibimos mucha bendición, el Señor los está utilizando a ustedes para este tiempo, este fin de semana largo que hemos tenido y es un tiempo de refrigerio para nosotros. Qué bueno. Y estamos muy agradecidos. Primero le damos toda la gloria a Dios y le agradecemos a Él por este privilegio, pero sí a nuestros hermanos amados por este recibimiento, por este amor que lo podemos sentir. Amén. Nos trae mucho gozo a nuestra vida, a nuestro corazón y nos sentimos muy bien. Muy bien. Muchísimas Gracias. 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 Aquí tienen las puertas de esta casa. Gracias. Norberto. Bueno, no mucho más que agregar a eso, ¿no? Realmente es un regalo para nosotros el estar aquí. No es que nosotros estemos dando algo, sino al contrario, que nos están dando Uy, vaya un que- regalo de bendición el poder estar este tiempo aquí, el poder compartir con vosotros y si en algo podemos ser de bendición, todavía es algo sumado, ¿no? Ya. Pero en realidad
estamos siendo muy bendecidos simplemente por estar este tiempo compartiendo con vosotros. Pues igualmente, muchísimas gracias y acuérdense siempre de nosotros cuando vuelvan para Reus, ahí en sus oraciones y nosotros también. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepi. Gracias. Hasta aquí llegamos esta entrevista especial. Espero que lo hayan disfrutado y sigan en esta sintonía. Es Radio Televisión Vida, queriendo llegar hasta su casa y llevándole la palabra de Dios hasta su corazón. Un abrazo.